Y para eso vamos a volver a ver los ejercicios. Ustedes ya se supone que me mandaron todas las guías, ¿ya? Esas guías ya están en mi poder. Yo sé que igual me falta gente que me mande la guía, pero se supone que hasta ahora yo debería tener la guía 1, 2 y 3 ya corregida, ¿ya? Por lo tanto, ahora cierto lo que nos convoca, ya hemos revisado algunos ejercicios de la guía, pero yo hoy día quiero como finalizar este tema revisando los ejercicios de toda la guía, tanto de la guía 1 como la guía 2 y la guía 3. Ustedes pregunten las dudas. ¿Por qué? Porque ya, bueno, esta guía, la guía 6 que viene, va a ser una guía que va a resumir, o sea, aparte de resumir todo, ¿cierto? La guía 5 va a resumir todo, la guía 6 va a ser netamente de ejercicios, ¿ya? La guía 6 va a ser netamente de ejercicios y va a ser de todo lo que hemos visto, ¿ya? ¿Sí? Entonces, recuerden que la guía 4 y 5 que subí son para que ustedes repasen, ¿ya? Repasen en este caso la guía 4, era de movimiento uniforme acelerado, del MUA, ¿ya? Y era para que repasaran los conceptos, ¿ya? Por eso es como más simple, más cortita, tiene un software igual que ojalá podamos alcanzar a ver. Pero la idea de todo esto, chicos, es que en esta clase ustedes pueden preguntar las dudas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya en la guía 6 va a ser, ¿cierto?, de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento acelerado. Va a ser como una prueba, entre comillas, de síntesis de todo lo que hemos hecho. Y después de eso vamos a empezar con otros conceptos, ¿ya? Entonces, por eso me interesa, ¿cierto?, que igual sepan bien lo que van a preguntar, o sea, lo que tienen dudas, perdón. Ya, entonces habíamos visto, ¿cierto?, la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento acelerado, ¿ya? Decíamos, ¿cierto?, que el movimiento uniforme, a diferencia, ¿cierto?, del movimiento uniforme acelerado, en el movimiento rectilíneo uniforme era, ¿cierto?, en línea recta, a una velocidad constante donde no existía aceleración, ¿ya? Y si nosotros teníamos que graficar esto, en un gráfico velocidad versus tiempo, ¿cierto?, íbamos a ver que esto era una velocidad constante. En cambio, cuando había una variación de velocidad, nosotros decíamos que ahí había, ¿cierto?, una aceleración, ¿ya? Obviamente que esto, ¿cierto?, el movimiento uniforme acelerado, nosotros si igual lo graficamos, veríamos, ¿cierto?, si hacemos un gráfico velocidad versus tiempo, fíjense que los dos son gráficos velocidad versus tiempo, ¿ya? En este es constante y en este va aumentando, ¿ya? Va aumentando, ¿cierto?, paulatinamente en el tiempo, ¿ya? Entonces, cada uno de estos tiene una forma de expresarse, ¿ya? A eso le llamamos ecuación itinerario, ¿ya? Que representa, ¿cierto?, la posición, en este caso del móvil, ¿cierto?, del auto, representa la posición en ese instante, ¿ya? Obviamente que acá, acá no hay aceleración, por lo tanto, nosotros eliminamos esa parte, porque no hay aceleración. Si la aceleración es cero, se elimina toda esa parte de la ecuación y nos queda simplemente esto, ¿ya? Entonces, ¿qué era importante acá? Que aprendieran, ¿cierto?, cómo tenía que ser una ecuación itinerario, o sea, tenían que aprenderse, ¿cierto?, sí o sí, las ecuaciones, ¿ya? Donde XF representaba la posición final o la posición en el instante, ¿cierto?, que quieren determinar. Por ejemplo, un móvil, ¿en qué posición o cuánta distancia recorrió en 20 segundos? ¿Ya? Entonces tenían que decir, la XI o X0 representaba la posición inicial, desde dónde partió el móvil. ¿A qué velocidad inicial? ¿VI o V0? ¿Ya? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo quiero saber yo cuánto recorrió el móvil? Más un medio, o 0,5, ¿cierto?, de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? También, ¿cierto?, podía ocupar este tipo de ecuaciones que era velocidad final igual a velocidad inicial más AT, donde A representa la aceleración y T el tiempo. Acá teníamos algunos ejercicios, ¿cierto?,
donde podíamos nosotros determinar, ¿cierto? Podíamos determinar, en este caso que nos preguntaba el ejercicio, dice que un vehículo parte de reposo, por tanto, parte, ¿cierto?, con una velocidad inicial 0, ¿ya? Si parte del reposo, parte de una velocidad, o sea, con una velocidad inicial 0. Por lo tanto, ya eso era un antecedente, ¿cierto? Yo aquí estoy ocupando las ecuaciones que le dije que tenía que aprenderme, ¿ya? Esa ecuación que dije que tenía que aprenderme, ¿cierto? Esa ecuación la estoy ocupando en el ejercicio, en este ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Simplemente yo reemplazo el tiempo, ¿ya? Son 8 segundos, así que lo reemplazo ahí. La aceleración sé que son 10, y así me queda, ¿cierto?, la velocidad final. También podían preguntarme por la distancia. Entonces, para yo saber la distancia tenía que acordarme de la otra ecuación, ¿ya? De esta ecuación. Y de esta manera, ¿cierto?, yo puedo saber la distancia que recorre, ¿cierto?, en 8 segundos, ¿ya? Con esa aceleración. De esta manera, ¿cierto?, yo obtenía, en este caso, 320 metros. Esa es la distancia que recorrió el móvil, ¿cierto?, el vehículo, en 8 segundos, ¿ya? También habíamos dicho, ¿cierto?, y esto lo hemos visto desde la primera guía, cómo transformábamos de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿ya? Obviamente que esta es una manera, ¿cierto?, muy simple de hacerlo, ¿ya? Para que no estén pasando kilómetros por metro primero y después hora segundo, ¿ya? Si se quieren evitar todo eso, simplemente si yo quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿cierto?, yo divido por 3,6, y si quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplico por 3,6, ¿ya? ¿Y por qué por 3,6? Recuerden que un kilómetro, ¿a cuántos metros equivale? ¿A cuántos metros es igual un kilómetro? 1000. 1000, gracias. 1000 metros, ¿ya? ¿Y una hora, cuántos segundos equivale? ¿Una hora cuántos segundos equivale? Dile. No. 3600. 3600, perfecto. 3600. ¿Sí? Y si nosotros dividimos 1000 dividido 3600, nos va a dar, ¿cierto?, un número. Ese número, ¿cierto?, lo podemos multiplicar, ¿cierto?, o lo podemos dividir, ¿ya? Pero por eso de esto sale, ¿cierto? De esto viene que se divide o se multiplique por 3600, ¿ya? Lo mejor, ¿cierto?, es acordarse de esto. Es como una forma fácil. ¿Por qué? Porque de lo contrario deberíamos transformar de metros a kilómetros y después segundos a horas, ¿ya? Entonces, para tener que evitar eso, inmediatamente, ¿cierto?, sabemos que tenemos que dividir 3,6 para pasarlo de kilómetros a hora a metros por segundo, ¿ya? Y lo mismo de metros por segundo, ¿cierto? En vez de dividir, multiplicamos. Entonces, primer ejercicio, ¿cierto? Tenemos el primer ejercicio, ¿cierto? Y acá teníamos que pasar, ¿cierto?, de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿ya? A metros por segundo. ¿Cómo lo hacíamos? De pasar kilómetros por hora a metros por segundo, dividiendo por 3,6. Si yo divido 108 dividido 3,6, ¿cuánto me da? ¿108 dividido 3,6? 30. Si yo divido, ¿cierto?, 108 dividido 3,6 me da 30, ¿ya? 30. Uy, no sé qué hice. Ya.
18 dividido, perdón, 18. 108 dividido 3,6 me da 30, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta acá eran 30 metros por segundo, ¿ya? Uy, no sé qué hice. Ahí está. 30 metros por segundo, ¿ya? Ahora, ¿qué distancia recorre el automóvil al cabo de 3 horas? Esto es de movimiento rectilíneo uniforme por si acaso. Movimiento rectilíneo uniforme. Esto es de la primera guía. ¿Ya? De movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Entonces, ¿qué distancia recorre el automóvil al cabo de 3 horas? ¿Qué tenía que acordarme acá? ¿Qué tenía que acordarme acá? Esa ecuación es súper importante cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? De hecho, esta ecuación la van a volver a ver cuando, bueno, ya deberían haber visto, ¿cierto? Todo lo que es movimiento rectilíneo, o sea, movimiento rectilíneo, ya habrán visto, ¿cierto? Voy a poner esto más arriba. Ya habrán visto, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con ondas, sonido, eso en primero medio, ya en física. Entonces ahí, por ejemplo, veían lo de la velocidad, por ejemplo, del sonido, todo eso, tenían que determinar, por ejemplo, a qué distancia cayó un rayo, ese tipo de cosas, uno lo ve en primero medio, ya en física. Entonces, esta ecuación deberían como conocerla ya, ¿ya? Si no la conocen, es importante que sepan que esta ecuación la van a utilizar más de una vez en la vida, ¿ya? Velocidad es igual a la distancia partida en el tiempo. Esto para el caso de que un movimiento sea rectilíneo uniforme, ¿cierto? Y que el origen, ¿cierto?, parta en cero. Pero generalmente van a ocupar esta ecuación, así que apréndansela. Velocidad igual a la distancia partida en el tiempo, ¿ya? Entonces, dicho eso, volvemos a nuestra ecuación. Ya. Acá yo tenía que determinar la distancia que recorre el móvil al cabo de 3 horas. La pregunta es, ¿cuánta distancia recorre? Sabemos que velocidad igual a la distancia partido en el tiempo. ¿Ya? ¿Cuánta distancia corre? ¿Cuánta distancia va a recorrer? ¿Alguno? 324. Ya. Acá, ¿cierto? Sabemos la velocidad, ¿sí? Fíjense que le están preguntando en horas, ¿ya? No le están preguntando en segundos. Así que este dato de arriba, de 30 metros por segundo, no nos sirve, ¿ya? Vamos a ocupar este, de 108 kilómetros por hora, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que son 108, velocidad igual a la distancia partida en el tiempo, y vamos a decir lo siguiente, 108 kilómetros por hora, que es la velocidad, va a ser igual a la distancia, que va a ser x, que es lo que quiero buscar yo, lo que no sé, dividido 3 horas. ¿Cuánto me da eso? 324 kilómetros, ¿ya? Esa es la distancia que recorre. Ahora le preguntan, le dicen, la distancia es esto. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Ahora no tienen que buscar, ¿cierto?, la distancia. Ahora la distancia se la dan. ¿Cómo se haría esto, chiquillos? Yo lo dividiría 540 kilómetros. ¿Ya? 180. Ya. Dividirías, a ver, voy a hacerlo ahí. 540, Se divide por 180. ya. Y sería velocidad es igual a la distancia partida en el tiempo, ¿cierto? Que es lo que estás buscando, el tiempo, vamos a ponerle IT, ¿sí? Y tu velocidad eran 108, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo pasa para acá y la velocidad pasa para el otro lado. La velocidad estaba dividiendo, pasa multiplicando, y la velocidad pasa al otro lado, ¿ya? Estaba multiplicando y pasa dividiendo. Entonces me va a quedar 540 dividido 108. Y 540 dividido 108, ¿cuánto es? 5. 5.
5 horas. ¿Ya? 5 horas. Perfecto. Esto para que entiendan, ya este ejercicio es de la primera guía. Vamos a borrar todo. Ya. Acá tenemos, ¿cierto? Un ejercicio de la, creo que es de la guía 3. Es de la guía 3, ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Lo habíamos desarrollado, es el primer ejercicio, ¿ya? Y fíjense que acá habla de aceleración, por lo tanto, acá estamos viendo movimiento, ¿cierto? Estamos viendo el MUA, uniforme acelerado, ¿ya? Estamos viendo el MUA. Hay una aceleración. Por lo tanto, acá, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber nuestra ecuación itinerario, ¿cierto? Si nos piden determinar la distancia, tenemos que saber la ecuación sí o sí itinerario, ¿ya? Entonces acá nos piden determinar la aceleración del movimiento, ¿ya? Pero yo para eso, para determinar la aceleración, tengo que acordarme, ¿cierto?, de las fórmulas, ¿ya? ¿Qué fórmulas eran importantes acá aprenderse? Yo les dije, al principio de la clase, estas fórmulas les van a servir, ¿ya? Esas dos fórmulas les van a servir mucho, ¿ya? Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Vamos a ocupar esa fórmula acá, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, ¿cierto? A la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿ya? Más la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, si yo quiero saber determinar, ¿cierto?, la aceleración, yo simplemente, ¿cierto?, tengo que reemplazar mis datos, ¿sí? Velocidad final, ¿cuánto era? Hay que leer. Un gatito, ¿cierto?, se mueve con una rapidez de 10 metros por segundo. Esa es su velocidad inicial, 10. Y acelera ¿durante qué tiempo? 5 segundos, hasta alcanzar una rapidez de 20 metros por segundo. Hasta alcanzar. Esa es su velocidad final. ¿Ya? Y la aceleración no la sabemos. Pues. Eso estamos buscando, güey. ¿Ya? Eso estamos buscando. Por lo tanto, la ecuación nos debería quedar así. ¿Ya? Voy a borrar todo. Nos quedaría 20, que es la velocidad final. Recuerden que la ecuación era velocidad final igual a velocidad inicial. Igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Ya? Entonces nos quedó velocidad final. ¿Ya? Velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Yo tengo que despejar la aceleración. Voy a hacer acá la ecuación mejor para que no se confunda. Era 20, ¿cierto? Igual a la velocidad inicial que era 10, más 5, vamos a ponerle 5A. ¿Ya? 5A, que es lo que estamos buscando. Esto si está sumando, pasa al otro lado restando. Por tanto, va a ser 20 menos 10, porque el 10, como está sumando, al otro lado el inverso sería restando. ¿Cierto? Sería 10, y sería al otro lado quedarían 5, igual a 5A. ¿Y 20 menos 10 cuánto me da? 30. 20 menos 10 me da Adiós. 10. Perfecto. 10 igual a 5. Ese 5 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. ¿Y 10 dividido 5 cuánto me da? 2. 2. 2 metros por segundo cuadrado. Recuerden que la aceleración es 2 metros por segundo cuadrado, igual a A. Y esa es la aceleración. Por eso llegamos a ese resultado. Ahora, indique su posición inicial y su rapidez inicial. ¿Ya? Dice, un gatito robot se mueve con una rapidez de 10 metros por segundo. ¿Ya? Esa sería mi rapidez inicial, ¿cierto? 10 metros por segundo. ¿Cuál sería mi posición inicial? Si no me la dice. 0. 0, perfecto, 0. ¿Ya?
Cuando no me dice mi posición inicial de dónde parte, yo inmediatamente digo 0, partió de 0. Ahora, si yo quiero escribir mi ecuación itinerario, simplemente me tengo que acordar, ¿cierto?, de lo que les había dicho, de la ecuación. X final, ¿ya? X en ese tiempo va a ser igual a la posición inicial más B sub 0, que representa la velocidad inicial. B sub 0, ¿cierto?, que representa la velocidad inicial, más un medio de aceleración, que ya sabemos cuánto es la aceleración, por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber la posición que recorre el gatito durante el tiempo que aceleró, o sea, durante 5 segundos, yo simplemente, ¿cierto?, reemplazo, ¿ya? Yo reemplazo. Mi posición inicial dijimos que era 0, por lo tanto es 0. Más B sub 0. ¿Cuánto era B sub 0? 10. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo era? 5, ¿cierto? 5 segundos. Más un medio por la aceleración. Y la aceleración la sacamos por 2. ¿Ya? Por 2, y eso por 5 al cuadrado. ¿Ya? O sea, yo simplemente para determinar mi posición en el tiempo, yo reemplacé. ¿Y eso cuánto me va a dar? Me va a dar finalmente 75 metros. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Esto lo habíamos hecho ya, por eso estoy... Es lo mismo. Es lo mismo, ya lo hemos hecho, ¿ya? Estos Ya. ejercicios los habíamos visto, ¿ya? Estos ejercicios los habíamos visto, ¿cierto? Ya, acá, quiero ir a este ejercicio. Yo por si acaso estoy en mi sala con pizarra, así que en algún momento voy a ocupar la ¿Esta pizarra. es la sala del colegio? No, en mi sala en mi casa, que tengo una pizarra. Ya, esto, ¿cómo lo haríamos, chiquillos? Yo creo que ahora voy a ocupar la pizarra. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué ocupamos acá? Fíjense, dice la velocidad del sonido, el CPC, quiere decir velocidad del sonido. Una persona se encuentra observando el cielo y cuando de pronto cae un rayo, perdón. Si el sonido del trueno se oye 4 segundos después de que la persona observa el rayo, ¿a qué distancia cayó el rayo de la persona? Voy a ocupar pizarra inmediatamente. Ya, este ejercicio está en la guía 1. Profe, se tiene que multiplicar la distancia del sonido Sí. por los 4 segundos. Voy a salir de la pizarra. Voy a fijar el video. Voy a levantar un poquito. Ahí. Se va a ver un poquito borroso porque voy a acercar un poco la... Ahí. Ya. Entonces, como bien decía la compañera, ustedes díganme si ven bien, ¿ya? Como bien decía la compañera, ¿qué teníamos que hacer? ¿Ya? El ejercicio dice lo siguiente. Una persona se encuentra observando el cielo cuando de pronto cae un rayo, y si el sonido del trueno se oye 4 segundos después que la persona observa el rayo, ¿ya? La velocidad del sonido son 340 metros por segundo, ¿no? ¿Sí? La velocidad del sonido son 340 metros por segundo. Y dice que el tiempo son 4 segundos. ¿Qué ecuación le dije que teníamos que aprendernos? Velocidad, ¿a qué es igual?
Velocidad, que es igual, rápidamente, que nos queda poco tiempo. Distancia partido por tiempo. Perfecto, distancia partida en tiempo. Por tanto, son velocidad, que son 340 metros por segundo, va a ser igual a la distancia que no sé, partido en 4 segundos. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a 340 por 4. ¿Y eso cuánto nos da? Voy a marcarlo con otro color. 1360. 1360 metros. ¿Ya? 1360 metros. ¿Ya? Siguiente ejercicio, antes que se vaya. Había un ejercicio que era el de la última página que hablaba del... Una leona se encuentra cazando y cuando divisa, no sé si lo han visto ese, era del primer ejercicio. La leona estaba en A y el ciervo estaba en B. ¿Ya? Es un antílope, perdón. ¿Ya? Y dice, escribe la ecuación itinerario de A. Había que escribir la ecuación itinerario de A y había que escribir la ecuación itinerario de B. ¿Ya? Por lo tanto, sabíamos, ¿cierto?, que por los datos, la leona inicia su movimiento de manera que se mueve con una rapidez. La leona tenía una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Ya? Y el antílope, según los datos también, tenía una rapidez de 10 metros por segundo. ¿Sí? Y la distancia a la cual se separaban ambos era 40 metros. La leona observaba desde acá, ¿cierto?, al antílope, y el antílope estaba acá, y eran 40 metros. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cierto?, la ecuación itinerario para la leona, nosotros sabemos que era x final, ¿ya? Va a ser igual a x inicial, más, en este caso, como estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto?, no hay aceleración. Entonces era posición final más posición inicial más b por t, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto?, la leona estaba en 0, partía en 0. Es igual, ¿cierto? Perdón. Partía en 0, que era igual a la posición inicial. 0 más la velocidad de la leona, que era 20. Como se mueve, ¿cierto?, hacia allá, es positivo por el tiempo. Esa era una ecuación itineraria. ¿Ya? Y de B, ¿cierto?, nuestra ecuación itinerario era parecida. Esta era de A y esta era de B. Era igual, ¿cierto?, partía, pero no partía desde 0, partía desde 40, porque estaba a 40 de distancia. Entonces, acá partían 40, más, ¿cierto?, la velocidad de 10 por t. Esa era la ecuación itinerario de cada uno, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Este es el ejercicio 1 de la leona y el antílope. Entonces acá decía que tenían que igualar las ecuaciones de A y B para determinar cuánto tiempo se demora el león en atrapar al antílope. ¿Sí? Entonces, si ustedes igualaban estas ecuaciones, o sea, decían BT igual a 40 más 10t, ¿cierto? Les iba a quedar 10t igual 40, porque el 10 pasa para el otro lado, y le iba a quedar t igual a 40 dividido 10, entonces le iba a quedar t igual a 4 segundos. 4 era el segundo en que se igualaban las ecuaciones. ¿Qué quería decir eso? 4 eran los segundos que se demoraba, ¿cierto?, en que la leona atrapara al antílope. Si yo reemplazaba, ¿cierto?, esos 4 segundos en cualquiera de mis ecuaciones, por ejemplo acá, en esa ecuación, yo lo reemplazo, 2 por 4 sería 8, por lo tanto la distancia iban a ser 80 metros. Simplemente reemplazando acá, en cualquiera de las ecuaciones. Yo reemplazaba el tiempo y me quedaba 80. Y eso iba a ser el tiempo, ¿cierto?, que se demoraba, o sea, la distancia que se demoraba, ¿cierto?, en que la leona atrapaba, ¿cierto?, al antílope.
Y obviamente que sí lo atrapaba. Esa era más o menos una de las ecuaciones que quería ver con ustedes, porque yo sé que igual la primera guía no estuve como apoyándolo. Y esa era una de las ecuaciones que no había visto con ustedes. ¿Se entiende eso? Bastián, Agustina. Sí, profe. Ya. Qué bueno. Y el resto, chicos, es importante que voy a